amigos? Bienvenidos a un episodio más aquí en Platícame de ti. Yo soy Ale Valderas y el día de hoy me encuentro muy bien acompañada de un gran invitado especial y él es el doctor Gerardo Aguado. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, estoy a la orden. Y bueno, es que el día de hoy, Gerardo es otorrinolaringólogo y el día de hoy vamos a resolver y platicar muchas de las cuestiones que yo sé que todos tenemos y que hemos pasado, porque pues hemos tenido problemas tanto pues la nariz, los oídos, que es su especialidad. Y antes de entrar en materia, platíqueme un poquito de usted. ¿Cuántos años lleva pues en esto y cómo ha sido este proceso? Bueno, yo soy egresado del UNAM y llevo 30 años de ser otorrinolaringólogo. Hice la especialidad en el IMSS en Veracruz y hice unos cursos en el extranjero. Muy bien. Ahorita, actualmente, ¿en dónde lo podemos encontrar? Estoy en el Seracurio, en el consultorio 224, y estamos a la orden. Muy bien. Doctor, para entrar en materia referente a esto, ¿qué fue lo que le motivó a elegir esta carrera? Porque hay muchas especialidades en la medicina y entonces, ¿qué lo llevó a esto? Bueno, les voy a ser sincero. Lo que me orilló a estudiar medicina fue rebeldía. Okay. Porque mi papá no quería que estudiara medicina. Mi papá fue gerente de un laboratorio, entonces tenía varios médicos a su disposición y él me decía, no estudies eso, te vas a morir de hambre, bla, 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 ya saben. Y por alma rebelde, pues me hice médico. Okay. Y estudié la carrera de medicina. Después hice el examen para entrar a la especialidad, lo pasé y hice la especialidad en otorrinolaringología. ¿Por qué otorrinolaringología? Porque después de ver de ver todas las especialidades, uno hace el internado, está con todos ahí rota con los internistas, con los cirujanos, el neurocirujano, el ortopedista, todos los que se puede imaginar, y tú vas viendo y te vas haciendo una idea de qué es lo que quieres. A mí me gusta mucho la neurología, pero también me gustaba la cirugía cosmética y también me gusta la cirugía de oídos, nariz y garganta. Entonces decidí ser otorrino porque se ve también mucho neuro. Okay. Y se ve cosmética. Sí, engloba prácticamente. Sí, bueno, cosmética de aquí para arriba. Sí, sí, sí. Entonces, por eso. Entonces, sí, hicimos un inicio, al principio tenía mucha duda de estudiar porque quería hacer ingeniería mecánica y entonces estaba entre esas dos. Tuve que cursar dos ramas en la preparatoria. Hice químico-biológicas y físico-matemáticas porque quería estudiar ingeniería también. Pero el día que fui a estudiar, agarrar medicina, estaba formado y me resonaba, la verdad, las frases de mi papá, que paz descanse, en aquel tiempo estábamos pillados. Y me decía, no estudias medicina, no estudias medicina. Y agarré. Tras medicina. Y así, ¿cómo empezó? Pero también le gustó porque sí, claro. Definitivamente hubiera... Quizá mi papá, como era gerente de un laboratorio, a veces yo de chico iba y le ayudaba. Y entonces yo veía el contacto con los médicos, veía cómo era. En aquel tiempo íbamos al Instituto Nacional de Neurología y yo era el que llevaba el Super 8, es un proyector que hace mucho ruido. Y ahí lo cargaba, le ponía la película. Y lo mejor de todo es que como había Convive y todo eso, pues ahí ponía yo y veía y me iba a un sándwich y todas esas cosas. Entonces ahí fue mi primer contacto, quizá en sexto de primaria, con los doctores. Eran los doctores del Instituto Nacional de Neurocirugía, y convivía con los doctores del Instituto Nacional de Cardiología, y con el Subirán, con todos esos que iban y le llevaban las pláticas los fines de semana. Entonces ahí empecé a agarrar gusto a esto. Muy bien. Excelente. La verdad, una gran anécdota porque no había conocido a un doctor que se decidiera por rebeldía, pero bueno. Pues es que soy así muy de cuento de hadas, ¿no? Ay, es que siempre quise ser desde chiquito, sí, ¿no? Sí, la verdad, sí. yo tenía muchas dudas, ¿no? Pero al final fue eso lo que me orilló. Muy bien. Doctor, ¿qué tipos de problemas son los que normalmente usted atiende o le llegan casos? Pues los problemas que más veo son oídos, nariz y garganta, así como le hice la especialidad. Los problemas que más veo aquí son oídos. ¿Oídos? Sí, y de los oídos, quizá del 100% de los oídos, quizá el 60% son tapones de cerumen e infecciones de oído, que son los que más veo. Los tapones de cerumen, pues es bien clásico que agarren y se limpien con el cotonete y se van impactando el tapón hasta que ya no sale el tapón y entonces ya. Yo siempre he tenido una duda, doctor. ¿Por qué si usar el cotonete es dañino, por qué lo siguen vendiendo?
O sea, Ah, ¿y por qué lo siguen recomendando? ¿Qué pasa ahí? Porque con eso mi hijo fue a la universidad. Entonces, si no existieran los cotonetes, no tuviera tanta consulta. No, es que el cotonete es bueno para aplicarse algunas cosas, pero sin meterlo hasta el fondo, ¿no? Por ejemplo, me quiero una crema aquí a la entradita y se acabó. Aquí en estos pliegues que a veces se junta mucho Sí, por fuerita. El jabón, hay que enjuagarse bien porque cada jabón residual es una costra. Entonces, es para eso, pero no para estarlo metiendo. Normalmente a veces uno está sentado y de repente le empieza a picar. ¿Y qué hace? Uno va y busca lo primero que ve y el cotonete. Y ya. Lo que pasa es que la cerilla va caminando y va saliendo y en la piel está más la sensibilidad. Entonces siente uno que le va caminando algo ahí. Y es cuando ahí va el cotonete. Entonces la bolita de cerumen, que el oído le costó mucho tiempo sacarlo, ahí va para adentro otra vez. Entonces de eso se acumula, más la que se produce en ese lapso de tiempo y es una bola más grande y así, hasta que se hace una pelotota. Hay gente que produce muchísima cerilla y eso, bueno, ya es cliente del otorrino frecuentemente porque hay que estar limpiando 4 o 6 meses más o menos. Son contados, pero... Por ejemplo, ¿ahí qué recomienda? ¿Hacerse una limpieza? Ahí lo que le recomiendo, le digo a mis pacientes, no te limpies con nada. Y dice, ¿con qué me puedo limpiar? Con los codos. Y dices, pues no se puede, pues no te limpies con nada, punto. Nada más saliendo del baño, toalla y así. Para esta cosita que está aquí, tiene un hoyo porque aquí cae la cerilla y de ahí para abajo. Si tuviéramos esto, se nos juntaría la cerilla acá, pero aquí es para eso. El cuerpo es muy perfecto y eso es esto solito va a caer. A veces vemos la bolita, a veces no. Ok, y bueno, normalmente le llegan estos casos de infecciones de oído, me imagino, y ahí... Alberca, el oído del nadador. Se meten a nadar, una alberca que está sucia o agua sucia, bueno, el agua no somos agua, no tenemos agua de Dinamarca tampoco, pero del agua está contaminada y eso a veces eso hace que se infecte. Y vuelve a lo mismo, ¿no? Son las dos cosas, pica, se meten cosas, el dedo, el pasador, y empieza la infección. Ok, ¿y de la garganta qué tipo de padecimientos normalmente atiende? Bueno, últimamente sí he estado viendo mucho problema de laringitis y rinofaringitis virales. Hace el mes pasado fue de todo, como si estuviéramos empezando inviernos, cosa atípica. Porque hubo COVID, hubo influenza, estábamos peleando con el sarampión, hubo otras enfermedades virales, 3 o 4 que no son de la estación, que ya se está perdiendo también eso. Porque antes decíamos, bueno, empieza invierno, va a empezar estas. Empieza primavera, va a empezar esta. O empieza primavera y ya no son virales, son bacterianas. Pero ahorita ha estado mezclado todo, no sé qué está pasando. Ya no es algo que sea como una medicina de alta. Ya empieza octubre, virales. Empieza mayo, la mayoría van a ser bacterianas. La estación, y era muy fácil, ¿no? Pero ahora estás de todo y tienes que mandar una prueba de esto, ya ves, y más o menos tomas una referencia, 2 o 3 gentes que se hacen la prueba, está saliendo esto y ya te vas directamente al tratamiento en base a lo que te salió en los estudios. Ahorita que mencionó el tema del COVID, ¿qué tal estuvo? O sea, ¿cómo pasó esa experiencia? Porque me imagino que todos, los pacientes que tenían esa enfermedad tenían que atenderlo. Yo pasé el COVID en un hospital porque tengo 2 años de jubilado del seguro y la mera pandemia me tocó a mí. Y acabé siendo el único otorrino en el estado trabajando en el seguro social porque pues la verdad ni estaba enfermo, ni tenía infecciones o enfermedades concomitantes o algo así, que me dijeran, tú te vas, es más, ni la edad. Entonces, todavía ni la edad. Y pues me la pasé todo el COVID ahí trabajando en el hospital, es algo muy impactante. O sea, llevo años de ser médico y lo que más me impactaba es que a veces tus compañeros se morían, ¿no? Pero todavía me llega. Y tengo 2 o 3 compañeros que uno me acuerdo que era un anestesiólogo. Oye, que le pegó a fulano tal. Lo vimos en el elevador, todavía lo vimos en el elevador. No, ya me pegó esta cosa, pero voy a salir. No, pues sí, despídete de él. Y al otro día, ¿se murió? Dices, ¿qué onda? Había muchas cosas que no sabíamos del COVID, ¿no? Por ejemplo, el COVID por sí solo no te mataba los problemas de coagulación y todas las cosas que traía concomitantes.
esa infección. Entonces a veces dices, ya voy saliendo y de repente se hace una tromboembolia pulmonar o tromboembolia en otro lado masiva porque no conocíamos. Pero después se empezó a saber, se empezaron a usar anticoagulantes, se empezó a manejar de otra forma y pues ya, los resultados ya al final de la pandemia se empezaron a ver, ¿no? Sí, porque al principio fue un caos, o sea, no sabíamos. Sí, no sabíamos nada y bueno, voy a hablar. Bueno, ni más ni menos, nuestras autoridades se les dijo y no. Sí, se salió de control. No, mi mamá cuando ve que decía, ¿qué vamos a hacer? Y me decían, no, eso no va a llegar. Nada más con eso. No voy a hablar más. Sí, claro. Y llegó. Bueno, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos para seguir platicando aquí con el doctor. Ya volvemos. Y ya estamos de regreso aquí platicando con el doctor. A ver, doctor, nos estaba platicando de su experiencia en la época de COVID. Sabemos todo lo que tuvo que pasar, sabemos, bueno, así como usted, muchos perdimos a seres queridos, sí, desafortunadamente. Claro. Y bueno, terminando un poco, este proceso del COVID, que sabemos que duró pues más de un año en lo que los protocolos y demás. ¿Cómo fue esa transición para usted o esa experiencia como doctor? ¿Cómo la vivió? Bueno, primero, creo yo, según yo, no me contaminé porque no tuve síntomas, ¿no? Ninguno de ese tiempo. Pero nos pasaba algo chistoso y siento que sí hubo una contaminación, pero no hubo manifestaciones clínicas. Pues yo veo problemas de la garganta y probablemente estuve en contacto con algún virus de ese estirpe, no del COVID, sino de la misma familia, que generalmente son en aves, entonces veo mucha gente. Probablemente ahí tuve el primer contacto y a lo mejor hice algunas defensas. La otra, la inmunidad genética, tiene mucho que ver que no te haya pegado, pero yo digo que sí me contaminé porque me acuerdo que estábamos ya casi al final de la pandemia y estábamos en el ala de descanso médico y estábamos platicando entre los médicos que estábamos ahí trabajando en aquel tiempo y llegaba el cirujano, es que vi un señor que tiene esto y nos empieza a describir su síndrome así completamente. Pero ¿cómo se llama el padecimiento? Es que tiene esto y te describe los laboratorios, te describe todo. ¿Cómo se llama eso? Luego la siguiente plática, el otro, y veías a otro, hasta que llegó un amigo y dice, ya se dieron cuenta que como que no captamos esa onda, como que no logramos entender bien qué es lo que, o sea, sí logramos ver lo que estamos hablando, pero no llegamos a una definición de lo que estamos hablando. Y pasó, yo creo que de esa vez pasó como 3 meses y empezaron a sacar una cosa que se llama niebla COVID. Los estudios ya, que empiezas a perder cosas así de memoria, dices, uy, yo creo que esto sí nos estaba pasando. Entonces pierdes muchos detalles, esa cosa era canija, te borraba el cassette. Sí, fueron como los efectos secundarios, sí, ¿no? Y dentro de mi especialidad, vi a muchas, primero anosmias, o sea, falta de, no hueles los olores, no olfateas, parasnosmias, o sea, que hueles otras cosas. O sea, estoy oliendo una manzana, por ejemplo, pero me huele a otra cosa, fresa, sí, a otra por fruta, decirlo, sí. Y las otras que son las cacosmias, que huele fétido. O sea, y empecé a ver muchos niños que no comían. La mamá, es que no come. Es que le da asco, es que se vomita. Y yo, ¿qué está pasando? Y me llegó una paciente de 19 años con múltiples cirugías y todo. Es que doctor, yo no sé qué pasa. Es que quiero comer carne y me huele a poco. ¿Cómo? Sí. Y entonces empiezas a buscar. Y lo primero que lo describieron fueron los japoneses. Esas olores fétidos generalmente eran en niños. Por eso dejaban de comer y sobre todo la transformación de proteínas. O sea, estabas con el bistec y te veía mal, entonces pues, obviamente no. Pero un niño no puede decir y dejabas de comer. Entonces empecé a darle tratamiento a esta chica y pues la verdad nunca logré que se le revirtiera, que quitara esas parasnomias. Ya no le sabía a Popo. Me dice, no, ya voy bien porque ahora me sabe a óxido. Bueno, ya. Al menos le quité esa mala. Pero muchos pacientes con hiposmias, o sea, hiposmias,
se lograban revertir y es tan sencillo como el nervio olfatorio es el único nervio que se puede curar, se puede regenerar. Las fibras que salen del cerebro están así, entonces eso es lo que daña el COVID. Y al dañarlo, la prueba es que, por ejemplo, si yo tengo un olor de naranja y es como en forma dentada, ¿no? El receptor que va a recibir tiene los dientes para que encaje perfectamente, entonces ya cuando encaja, el cerebro dice, este es naranja. Pero en el cerebro el COVID cambiaba los receptores. Entonces el de naranja y te ponía un triángulo, por ejemplo, ¿no? Y no encajaba. Y el que tenías antes era de otro aroma completamente diferente, y va y encaja en esa molécula y dice, estás comiendo pepino. No, pues es naranja, ¿no? Entonces hubo un cambio en eso, pues costaba un poquito de trabajo. Tienes que volver a enseñar al cerebro, esto es naranja, este es naranja, este es naranja, este es naranja, y es como niño chiquito, huele y come, huele y come, huele. Y era una forma como terapia para estarlos volviendo a que más o menos volvieran a recuperar. Yo tuve un conocido que un año después de que le dio, o sea, no podía oler. O sea, no. Sí, hubo un porcentaje como el 10% perdió completamente el olfato. O sea, cañón. Y ya hasta después dice como que empecé otra vez, pero sí le tardó muchísimo. Sí. Y estos se recuperan, pero el tratamiento era para acelerar, ¿no? Una recuperación. Esa es una de las cosas que más vi en la pandemia. La verdad, yo seguí dando consulta. Pues me estaba arriesgando en el hospital, pues que no fuera la consulta privada. Sí, claro. Y ahí estuve, no solamente cerré 2 meses mi consultorio, pero fue al principio que veía que no llegaba nada, no, pues no hay nada, y volví a regresar, y cuando regresó ya estaba la alerta a nivel nacional, dije, ya. Y empieza a salir muchas cosas que estábamos equivocados, los tapetes esos de que, y resulta que no, todo estaba mal. Teníamos que ver las concentraciones de CO2 en un cuarto. Por ejemplo, aquí había que tener un medidor de CO2 para ver si no estaba ventilado. Entonces, ¿sabes qué? Se estallaba la alarma y ventilabas, porque esa era la primera causa para considerar un área contaminada de COVID. Muy bien. Bueno, pasando un poquito más nos estaba platicando del oído, ahora me gustaría platicar un poco de la garganta, porque yo sé que hay muchas personas que sufren mucho el tema de, ¿cómo se le llama? Amigdalitis, y creo que es algo muy frecuente, ¿no? Bueno, para que nos platiquen. Sí, y muchos terminan hasta quitándoselo. Sí, la cosa es que muchas veces, ¿cuántas de esas son unas infecciones reales? Y de esas infecciones reales, ¿cuántas necesitan cirugía? Okay. ¿Sí? El 80%, 85% de los problemas de la garganta es un problema irritativo. Ya sea reflujo, tienes cierta alergia, estás trague o roncaste. Y es bien frecuente que diga, es que me levanto con un dolor en la garganta en la mañana. Y lo primero que le pregunta es, ¿y se quita en el transcurso del día? Sí se quita, pero al otro día es igual o se quita poquito. Esa persona por lo regular estuvo roncando mucho y amanece con cierta... Va con un médico, tienes faringitis, ¡prum!, el antibiótico, ¿no? Que es lo que no se debe hacer también. Entonces, muchas veces el problema es irritativo. Una infección, si tu cuerpo está sano, se autolimita. Nosotros le damos una ayuda. Pero si tienes algún otro problema, esa infección te va a ganar, entonces ya se sale de lo convencional, y ahí es donde tenemos que ver o estudiar y ver qué es lo que está pasando, para que no se vaya ese porcentaje que a veces se va con otro diagnóstico. Por eso es importante siempre ir con un especialista, porque a veces hasta nosotros mismos, yo tengo esto, ¿no? Y nos tomamos la pastillita. Sí, y sobre todo que no el uso indiscriminado del antibiótico. Ya estamos empezando a ver cepas que son resistentes al antibiótico por el uso indiscriminado de este mismo. Cualquier dolorcito, antibiótico. Y todavía llega el paciente y dice, es que me tomé el antibiótico y se me quitó al otro día, pues que era algo irritativo. Sí, claro. Entonces, ¿cuándo es recomendable quitarnos las amígdalas? En este caso, por ejemplo, ya me las voy a quitar, pero pues no lo necesito. Dependiendo si es en adultos o es en niños. Si es en niños, son muy obstructivas, a pesar del tratamiento no bajaron. Es una indicación absoluta. Y la otra, que se aísle estreptococo metamolítico, que salgan las antistreptolicinas altas, esa es otra de las indicaciones.
complicaciones y a pesar de los tratamientos siga siendo positivo. Okay. Eso es muy importante porque a veces le das tratamiento al niño y te vuelve a salir positivo para estreptococo beta-hemolítico, pero no ves a la familia. Entonces tienes que hacerle un éxodo a la mamá, al papá, hasta al perro. Okay. O a la chica del aseo también, porque ahí se va. A veces haces eso y ¡pum!, se quita todo el problema. Okay. Y a pesar de eso sigue, entonces ya es un portador asintomático, entonces pues, ya hay que quitarlo. Muy bien. Porque pues es una cirugía de ese tipo, es un riesgo. Sí, ¿no? El sangrado. Por supuesto. Bueno, doctor, vamos a ir a otro corte y ahorita regresamos para esta última parte y ya volvemos. Y ya estamos de regreso platicando de todos esos temas que yo creo que todos en algún momento hemos tenido, que es algún problema en el oído, en la garganta. Doctor, ahora con la nariz, sabemos que habemos muchas personas que decimos que respiramos muy bien, pero normalmente no respiramos muy bien. Bueno, hay un término que se llama disnea. O sea, disnea es... El término de disnea es cuando tú haces consciente tu ventilación. Normalmente el estar ventilando es algo automático, que tú puedes estar haciendo cosas, jugando, haciendo quehaceres y tú sigues ventilando. Hablo ventilación porque respiración es a nivel celular. La ventilación es la entrada de aire por la nariz hacia los pulmones y ya la respiración es a nivel celular. Bueno, entonces cuando uno empieza, no puedo ventilar o respirar, en este caso no puedo respirar, algo me pasa, no, aquí estoy. Entonces ya empieza a ser molesto porque lo empiezas a ser consciente tú. Entonces generalmente el problema para empezar puede ser en la nariz. La nariz tiene la capacidad de concentrar aire y lanzarlo con cierta presión hacia los pulmones. Por eso tenemos una cosa que son cornetes, son 3 pares de cornetes, que es el inferior, el medio y el superior. Y si lo ves, estás así y luego arriba con una escalerita, por eso tiene esa forma de pirámide. Tienen la forma como si fuera un ala de avión. En las alas de aviones está así al principio y después baja y está. Entonces ahí se va a concentrar el aire, va a ser una turbulencia, esa turbulencia dentro de la nariz se filtra, se humedece y se calienta. Y cuando llega a la parte posterior, como las dos cosas bajan así, va a llegar y va a ser un flujo laminar, un flujo recto, con cierta presión para que pase por la laringe y llegue a difundirse a los pulmones. Entonces cuando empieza a haber problemas en ese paso de la ventilación, es cuando ya haces consciente, entonces ¿qué tengo que ver? Que puede ser una desviación del tabique nasal, una alergia, que es lo muy frecuente aquí, una rinitis por medicamentos, puede ser después de un traumatismo que causa cierta desviación del tabique, que dices que yo respiraba bien. Y la mayoría de las veces puede ser en gente adulta, puede ser los medicamentos antihipertensivos o los que toman medicamentos para la próstata. Entonces se corrige esa rinitis y con eso. Para poder diagnosticar eso, saber exactamente qué tengo, ahí usted me podría hacer un estudio de eso. Sí, tenemos que hacer la exploración directa y si hay dudas, hacemos una exploración endoscópica y vemos qué es lo que está pasando. Ok, vamos un poco más a la cirugía de un tabique desviado. Normalmente yo creo que hay un porcentaje, si no me dejará mentir, de personas que tienen el tabique desviado. En Sí. esta parte, ¿la única solución es la cirugía o se puede arreglar de otra manera? Bueno, vas a hacer tu exploración y vas a ver el tabique. Si nos metemos los dedos en medio de los agujeros, vamos a ver la parte del medio de la nariz. ¿Sí? A veces puedes tener tabique derecho y con tu dorso todo chueco, que ese se llama el dorso nasal, lo que vemos afuera. Entonces, se hace la exploración. Si se ve que está desviado, entonces no va a haber medicina que vaya a arreglar. Porque hay que quitar porque es una obstrucción, puede ser un pedazo de hueso con cartílago que está causando problemas para ventilar. Y dependiendo de dónde esté la desviación, te va a dar ciertos síntomas. Si está muy pegadita, vas a sentir una sensación que no estás ventilando. ¿Por qué? Porque al entrar una cosa se llama área valvular y la válvula está así. Este es el tabique y la válvula está así. Cuando uno inspira, te da un tiempo inspiratorio. ¿Sí? Hay un reflejo que va de aquí al diafragma. Entonces, cuando tú estás inspirando, tu diafragma va bajando y tu válvula va haciendo así. Y cuando choca,
ya te dice hasta aquí vas a inspirar y te vas a llenar. Pero por ejemplo, cuando estás corriendo se colapsa, abres la boca, pero el diafragma te va a ocupar más porque ya se pierde ese reflejo. A veces esas desviaciones en área 2 queda así y hace un colapso valvular luego, entonces ya no puedes ventilar y ya te quedas con esa sensación, esa disnea, ya haces consciente. Luego, en área 4, que es la mitad de la nariz, te va a dar problemas obstructivos nasales y quizá un poco de faringitis. Y en área 5 te va a dar otitis medias, que es la nariz ventila el oído. Entonces, si no estás ventilando bien ese oído, vas a tener tapazón o haces otitis medias, te llena de líquido el oído o te baja la audición. Entonces, ves si no tienes una desviación en área 5, o sea que en la parte posterior. Y área 5 también te da muchos problemas de faringitis, como vemos, que esa sería una de las causas también. Ok. Doctora, ahorita que estamos platicando de esta cirugía de la nariz, a veces hay personas que, recurren, ¿no?, a la parte estética, poder arreglarse la nariz aprovechando esta operación. Y creo que es súper importante que, aquí vayan con un especialista que evidentemente les arregle desde la parte interna hasta la parte externa. Sí, claro. Decía un maestro, ¿y quién hace el procedimiento? Quien sepa. Porque si sabes, te lo vas a hacer. Yo no estoy peleando ni con el cirujano plástico, ni con nada. Si tú lo sabes hacer, adelante, ¿no? Pero por lo regular sí tienes que pedir tus credenciales, ¿no? Porque últimamente ha habido mucha gente que ha usurpado ciertas cosas y no está capacitado para hacerlo. Sí, la verdad es que entonces, por ejemplo, el otorrino te va a manejar la cosmética y la funcional. Un cirujano plástico, hay muchos cirujanos plásticos que manejan muy bien la función también y también lo estético. Entonces, no hay que estar. Simplemente debes de ver a tu médico si tiene una cédula profesional, si existe, si está certificado o no está certificado, si está en el colegio o en las sociedades diferentes que tienes. Entonces, pero para generar cédula profesional, la buscas, la revisas, si tienes cédula profesional, se acabó el asunto. Ya sé que eso es una garantía de que te van a atender bien, el que sea. Bueno, ahora vamos con las personas que roncan. ¿Qué tan grave puede ser el ronquido? Porque a veces hasta se ha normalizado, ¿no? Pues es que es una persona que ronca y lleva muchos años con ese problema. Bueno, el roncar no es sano. Y si roncas mucho con una situación que se llama apnea del sueño, la apnea del sueño es aquella que estás todo... Ese es un ronquido. Pero la apnea sería... Y a veces puede ser 1 minuto más. Entonces, cuando tienes esa apnea del sueño, tu corazón empieza a acelerarse, tus vasos empiezas una respuesta de emergencia porque te estás muriendo. Entonces, a veces mucha gente se despierta o tienen microdespertares. Microdespertares quiere decir que te voltea todo. Pero esos microdespertares son muchos durante la noche y entonces tegas al otro día y te levantas y sí que no estás descansado. No tienes nada que ver. Pero el problema, tienes más riesgos de eventos vasculares cerebrales y de tener la presión alta. Entonces hay que ver, pero la mayoría es la genética, ¿no? Mucho del ronquido está en esta parte. Entonces, nosotros roncamos porque somos bípedos, o sea, estamos parados y logramos la voz. Entonces, al lograr la voz, crece la lengua, el músculo de la lengua se hace más grande y entonces cae durante la noche y eso es lo que causa una obstrucción. Okay. Hace unos años vamos a hacer una óvulo-palatoplastía para quitaban todo eso y pues resulta que seguía roncando. Y dices, ¿qué onda? Pues ya lo operé. Pues el problema está en la parte posterior de la lengua que se cae y completamente te obstruye. Entonces, ahorita la tendencia es buscar una solución. Hay cirugías muy cruentas que te quitan esa parte posterior. Sangran mucho, necesitas un instrumental muy especial para evitar el sangrado, pero y es muy dolorosa porque es base de la lengua. Y la posición con la que duermas, con la que te muevas. A veces somos muchos que tenemos esta posición y eso después de cierto tiempo no va a mejorar. La edad
La edad también es muy importante porque vas teniendo tejidos muy flácidos conforme pasa la edad, esa es otra. Y el aumento del peso. No solamente subimos de aquí, entonces también acá y adentro también hay grasita y aumenta, entonces disminuye el espacio y eso también aumenta. Ok. Algunas enfermedades que pues, van relacionadas con eso, por ejemplo el hipotiroidismo que hace que tal vez algunas enfermedades metabólicas que hacen que subas de peso, el azúcar, todo eso es un todo que te va a llevar a eso también. ¿Sí? Entonces, pero sí hay que valorar cuando hay una desviación septal, bueno, se quita, probablemente mejore, pero si tu genética estás con ese problema, pues va a ser difícil. Doctor, para ir cerrando el tema, porque ya nos quedan unos minutos para finalizar, algunas recomendaciones básicas que nos pueda proporcionar en cuestión de autocuidado, ¿no? Como una prevención. Tal vez no tengo la menor, yo pienso que respiro bien, pero sí quiero saber eso para saber qué necesitamos hacer o qué estudios, mejor dicho, podemos recurrir para poder prevenir. Bueno, primero, evitar los cambios bruscos de temperatura. Eso es lo básico. Esa es una cosa que te decían las abuelitas. Bueno, pero aquí salimos del aire acondicionado, el calor y hay un montón de cosas. Sí, entonces, estás en el calor, te metes al clima. O estás en el clima, sales al calor, luego a tu coche, te vuelves al clima. Todas esas cosas te van a provocar una cierta rinitis que te va a tener una respuesta exagerada. Entonces, lo que hace que se tape la nariz y te dé esa sensación de que no ventila. Pero aparte de esos cambios bruscos de temperatura, está bien demostrado que los movimientos ciliares, o sea, nosotros tenemos dentro de los senos paranasales unos cilios pequeñitos que mueven el moco, lo van moviendo, lleva un trayecto y lleva una salida, todos así, igual en los bronquios. Entonces, cuando hay unos cambios repentinos o bruscos de temperatura, eso se paraliza. Y las infecciones siempre están ahí, pero tu cuerpo está encargado de que sales, no te voy a dar chance, no te voy a dar chance. Pero si se paraliza el cilio, con ese rato o tiempo que se paralice, las bacterias o virus se empiezan a desarrollar mucho y es cuando vienen las enfermedades. Entonces, evitar cambios bruscos de la temperatura. Bueno, tengo que salir, me quedo un rato en el piso de la puerta, o si me bajo 2 pisos ahí, ya me acoplé o ya me aclimaté y lo llevo para afuera. En el carro apago antes de llegar el clima para que más o menos. Es imposible aquí, pero sobre todo en verano, ¿no? Pero hay que tratar de hacer esas cosas, ¿no? Ok. Para ayudarse. Si tienen alguna duda de que no ventilan bien ni nada, pues sí, con su médico especialista para que les echen una mano o les haga una observación. Si estás tomando algunos medicamentos, sobre todo antihipertensivos y de la próstata, tienes pues ir a corregir esa rinitis medicamentosa, porque el medicamento pues, no se puede quitar, ¿no? Porque pues, te está controlando otra cosa más importante. Y obviamente lo que necesitamos es pues, cuidarnos, vitaminarse, hacer ejercicio. El hecho de que hagas ejercicio, ventilas, y la ventilación es aireación y la aireación es limpieza. Ya tener, por ejemplo, unas cavidades limpias de senos paranasales bien ventiladas, difícil tienes una infección que te vaya a llegar a una complicación. Si ya te contaminas y todo, entonces, tienes que ir con el médico. Uno, no te automediques, porque a veces la mayoría de las veces son infecciones virales que no requieren antibiótico. Ya hay ciertas características que vamos a ver en la clínica que dices, sí necesita antibiótico, o no. Entonces, le damos un antiviral o le damos sintomático y se acabó el asunto. Que a veces te reclaman, ¿y no le va a dar antibiótico? No. Sí, ya estás acostumbrado, ¿verdad? A pedir el antibiótico. Sí, desafortunadamente. Doctor, yo le agradezco muchísimo su espacio, su tiempo, por habernos platicado todos estos temas y estas dudas que yo sé que muchos tenemos y que a veces lo dejamos pasar. Pero bueno, es súper importante siempre acudir, prevenir, para que pues, estemos lo mejor posible. Muchas gracias, doctor. ¿Algo más que nos quisiera agregar y recordarnos en dónde lo podemos encontrar? Bueno, muchas gracias por invitarme. Fue placentero platicar, así como amigos, ¿no? Bueno, yo doy consulta en el Seracón, consultorio 224. Muy bien. Pues nada más que se cuide, ¿no? Hay que hidratarse bien, vitaminarse, dormir bien, todo eso. Sí. Con los años el cuerpo se lo va a agradecer. Sí, totalmente.
Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Ale Valderas y nos vemos pronto.